Muy buenas amigos, bienvenidos al cine, un día más, nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espero que hayáis comenzado bien el año y estéis pasando un buen mes de enero, ¿no? Hoy venimos con una nueva sección, una sección que creo que puede ser interesante y entretenida. Me refiero a las películas de la semana, así la voy a titular. Y es una sección, voy a intentar traer un vídeo cada semana en el que voy a traeros las películas que he visto durante dicha semana. Películas que pueden ser estrenos de cine, películas en plataforma, Netflix, Movistar Plus, etcétera, o películas de mi propia colección que tengo pendientes y que todavía no había visto, ¿no? Entonces, puede haber ahí una mezcla buena, interesante, y una excusa para hablar de películas y enseñaros películas que vaya viendo durante la semana, ¿no? Así que empezamos con las de esta semana. Esta semana ha habido bastante material, he visto unas 8 o 9 películas. Vamos a traer aquí algunas de ellas. La primera de la que voy a hablar es Hotel Royal, película interesante, dirigida por Kitty Green, que también dirigió The Assistant. Hotel Royal es un thriller, una película más de serie B, ¿no? Una película pequeñita, dura 1 hora y media. Las dos actrices están muy bien. Una de ellas es Julia Garner, que es una actriz que está pegando fuerte, ¿no? Es la actriz, por ejemplo, de Hombre Lobo, la última versión que hubo del mito del Hombre Lobo. Y es una actriz bastante peculiar, ¿no? Yo creo que tiene mucha presencia, tiene un rostro bastante peculiar, muy expresivo, tiene una mirada incluso intimidatoria, ¿no? Y una mirada intensa, ¿no? Penetrante. Hotel Royal, pues es una película, es como una olla a presión, es una película en la que la tensión va aumentando a medida que va avanzando la trama, con estas dos chicas que son dos jóvenes que se van de vacaciones a Australia, pero se quedan sin dinero, entonces quieren pagarse esas vacaciones trabajando en lo primero que les salga. Y lo primero que encuentran pues es un trabajo en un bar hotel de mala muerte, en un terreno remoto de las afueras de Australia, ¿no? En ese bar hotel pues normalmente lo que van son hombres, ¿no? Y hombres bastante peculiares. Hay un entorno masculino machista, muy retrógrada, ¿no? Muy incómodo para ellas, ¿no? Entonces se van a tener que enfrentar a ese ambiente enrarecido, ¿no? Porque la película tiene una atmósfera enrarecida, una atmósfera que cada vez se va haciendo más violenta por la actitud de esos hombres, que es a lo que están acostumbrados. No es que sean malas personas, pero sí tienen como esa mala educación, ¿no? Y vemos entonces las inseguridades de las chicas, los miedos de las chicas en ese entorno masculino cerrado y violento, ¿no? Y bastante violento, ¿no? La película es eso, es como una olla a presión, cada vez se va haciendo más atosigante, te vas ahogando cada vez más a medida que la ves. Está muy bien llevada, una película que fluye muy bien, retrata muy bien ese espacio perdido de la mano de Dios en Australia, ¿no? Ese espacio que resulta bastante peligroso, ¿no? Por lo remoto del lugar, por lo lejano del lugar y, y por la actitud de los personajes masculinos que hay en la película. Y, en fin, está muy bien, una película que está muy bien, entretiene, no está nada mal y yo la recomiendo, ¿no? No es que sea una maravilla, pero sí, sí entretiene, ¿no? Aquí tenéis Hotel Royal. Vamos con la siguiente. La siguiente es una de las grandes películas de cine negro de la historia. Una película de los años 40. Película también con el tema del boxeo. Y es que hay que decir que el boxeo casi siempre estuvo metido en películas de cine negro. El boxeo estuvo muy relacionado con el cine negro. En fin, hay muchísimas películas. Marcado por el odio, El ídolo de barro, en fin, hay mucho, ¿no? Y aquí tenemos Cuerpo y Alma, en esta edición que Divisa recientemente ha sacado. Cuerpo y Alma es una película dirigida por Robert Rosen. Robert Rosen era un guionista de prestigio que saltó a la dirección, pero él siempre había sido guionista de grandes películas, como por ejemplo Los violentos años 20 de Raoul Walsh, en fin, muchas, ¿no? Esa quizás sea una de las más importantes.
Y Cuerpo y Alma, pues es una de sus primeras películas como director. Es una película en la que fue muy importante el trabajo colectivo, el trabajo de varias personalidades importantes en la historia del cine. Está Robert Parris en la fotografía, en el montaje, Robert Parris en el montaje. Está también de ayudante de dirección Robert Aldrich, que luego sería director de obras maestras como La venganza de Ulzana, que fue de Baby Jane, en fin. Robert Parris, Robert Aldrich, está Robert Rosen, en fin, es una maravilla, ¿no? Es una gran película. Está también de guionista Abraham Polonsky, que fue después el director de La Fuerza de Force of Evil, La Fuerza del Destino, creo que era el título en castellano, otra gran película de cine negro. Y en Cuerpo y Alma, pues es la historia de Charlie Davis. Es un joven que nace en una familia humilde, donde el padre pues tiene una pequeña heladería, una pequeña tienda, podemos decir. Es una familia muy humilde. Es una película de cine negro, bastante brutal, ¿no? Yo creo que el guión es una maravilla. El guión es un guión de hierro. El personaje de Charlie Davis, pues es un chico que tiene una buena familia, nacido en una buena familia, pero el lugar en el que vive es un lugar donde hay mucha corrupción, donde lo que hay son salas de billar, un entorno bastante complicado, ¿no? En lo que es el tema de las calles y demás. No es un entorno bueno para la educación de un chico. Y él pues ve como única salida en esas calles, ve el tema del boxeo, ¿no? Como única salida para conseguir dinero, para tener éxito. Y, y entonces pues es una película sobre el dinero, ¿no? El dinero tiene una gran presencia, una película sobre el éxito, sobre el poder, la corrupción está muy presente también, ¿no? Como una vez que consigues dinero y éxito, se te arrima la corrupción, se te arriman los parásitos, ¿no? Que solo quieren de ti el dinero. Estos parásitos, estos chupasangre, ¿no? Y es una película muy buena, ¿no? La verdad que es una maravilla. Es como un largo flashback, ¿no? Como un largo sueño que tiene como un toque de pesadilla también, ¿no? En el que vemos el pasado de este personaje. Empieza con un presente bastante negativo para el personaje, un presente decadente, donde el personaje ha tocado fondo y nos explica, mediante un flashback, mediante una serie de recuerdos, qué es lo que ocurrió hasta llegar ahí. Y bien, es muy importante también la historia de amor en la película. Es una película, además de sobre el boxeo, sobre el cine negro, la corrupción, la negrura, ¿no? El destino fatal. Pues también es una historia de amor. Y son muy importantes los personajes femeninos en esta película. Tanto las dos chicas, la buena y la mala, típica de cine negro, la femme fatal. Y aparte de esas dos chicas está la madre, la figura de la madre, que es muy importante, está muy presente en la película, una gran actriz. Y es una película también que muy polémica porque estuvo rodeada por el tema de la caza de brujas de McCarthy. Casi todos los que intervinieron en la película fueron acusados, ¿no? Tuvieron que delatar a compañeros, en fin. Sus vidas estuvieron marcadas irremediablemente por el tema de la caza de brujas. De hecho, John Garfield, el protagonista de la película, que produce la película también, eh, a los 4 o 5 años murió de un infarto y parece ser que tuvo mucho que ver esa tensión que le provocó todo el tema este de la delación, de McCarthy, en fin, todo este tema de los comunistas, de cómo delataron a los comunistas, en fin. Y bueno, independientemente de eso, una joya la película, la fotografía, el montaje es una maravilla y yo la recomiendo mucho, ¿no? Una película con grandes diálogos, una fotografía maravillosa, cine negro del bueno, ¿no? Puro cine negro, asfixiante, con una atmósfera, eso, asfixiante, donde tenemos también el tema de la redención al final y muy buena, ¿no? Fue una de las primeras películas de boxeo, ¿no? Con toda esta temática y es una maravilla. Una película muy novedosa, ¿no? Para la época. Vamos con la siguiente. La siguiente es una película dirigida por Jean Renoir, gran director de la historia del cine y, por supuesto, del cine francés.
y me refiero a El Río. El Río es una de las películas que hizo fuera de Estados Unidos y fuera de Francia. Es una película que hizo en la India. Renoir viajó a la India y ese viaje le marcó profundamente. Hizo una película allí. La película es un canto de amor a la India. Una película muy peculiar, única en la historia del cine, porque no tiene ni principio ni final. Es como una especie de... Tiene como una especie de fluidez. La misma fluidez que tiene un río, ¿no? Esa fluidez del río, de la vida como un río, ¿no? Y una película maravillosa, ¿no? Sobre el despertar de la adolescencia, sobre tres adolescentes que se enamoran del mismo hombre, un hombre que viene de la guerra, un hombre con una minusvalía, con una pierna menos a consecuencia de la guerra, y trae todo ese trastorno provocado por la guerra, ¿no? Donde no encaja ya con sus conocidos, tiene una pierna menos, no se siente integrado, ¿no? En la sociedad. Entonces, pues, bueno, viene aquí a la India, donde tiene un familiar, y en la casa de al lado, pues hay una familia británica donde hay dos adolescentes, también hay otra adolescente india, y las tres se van a enamorar de él. Es una película en la que el amor está muy presente, la vida, una película es una película que lo tiene todo, ¿no? Aparecen los animales, aparecen las clases sociales, aparece el amor, la vida, la muerte, la infancia, la madurez, en fin, las estaciones del año, vemos el cambio de las estaciones del año. Una maravilla, ¿no? La diferencia de razas, de clases sociales. Y Renoir la rueda con una fluidez, de una manera que apenas se nota, ¿no? Que haya una mano de dirección detrás de la película. Parece que es como que la cámara está puesta ahí y la vida fluye sin que haya un director detrás poniendo la cámara en un sitio, montando la película con diferentes planos. En fin, es una película que parece que nace ante tus ojos, ¿no? Que se desarrolla como la vida. Y una película que tiene una gran profundidad, muy poética, muy lírica, de una gran sencillez, pero que esconde mucha complejidad. Y, en fin, yo la recomiendo mucho. Es una película en la que hay que sentarse tranquilamente a verla. No es una película tan fácil de ver. Es una película porque tiene también Renoir combina el aspecto documental con la ficción. Entonces tiene también una parte documental de ese mundo de la India. Entonces es una película que hay de ritmo pausado, muy pausado. Y hay que tener paciencia para verla, pero merece la pena, ¿no? Es una película bastante especial. Vamos con la siguiente. Siguiente es una película más contemporánea. Película dirigida por Brett Ratner y protagonizada por Nicolas Cage, del que tengo que decir que está muy bien en esta película. Es verdad que a lo mejor no es el mejor actor del mundo, pero a mí me parece, a pesar de que yo sé que al amigo Karim no le gusta mucho, a mí me parece un actor interesante y yo creo que tiene sus registros. Y aquí a mí me gustó mucho, ¿no? En esta película. Es una película que yo no había visto. Sí conocía, es una película bastante conocida, pero no la había visto. Me refiero a Family Man. Película muy capriana, ¿no? Una película muy del estilo de Capra. Se parece mucho a Qué bello es vivir. Es una película muy de ese estilo. Una película muy navideña también. Y se basa mucho en Qué bello es vivir. Un hombre, en este caso un hombre de negocios, va a ver cómo hubiera sido su vida si no hubiera tomado la decisión que tomó, ¿no? Porque la película comienza con una ruptura, la ruptura de él con su novia de siempre, con su novia del instituto, y él se va a Londres porque él quiere prosperar, quiere conseguir éxito, en fin. Entonces viaja, le promete que va a volver al año siguiente, pero finalmente se queda allí. Pasan 13 años en la película y lo vemos ya él asentado allí como un hombre de negocios ya con su empresa, un empresario de éxito, ¿no? Un tío con mucho poder, pero al que le falta lo más importante que es el amor, ¿no? Es un tío que está muy solo en la vida
y ocurre un incidente en una tienda con un hombre de color, el actor Don Cheadle, que está muy bien en la película, es como una especie de ángel, ¿no? El ángel que teníamos en Qué bello es vivir, ese ángel anciano, aquí lo tenemos en el personaje de Don Cheadle, ese personaje de color, actor de color, y, y está muy bien, ¿no? La película es como una especie de sueño, pesadilla, donde vemos cómo cómo serían las segundas oportunidades, ¿no? Cómo podría ser tu vida si pudieras volver atrás, empezar de nuevo y ver qué hubiera ocurrido si en lugar de coger un camino hubiera cogido el otro. Y está muy bien, ¿no? Está muy bien. Una película muy emotiva, muy emocionante. Hay mucha química entre el actor Nicolas Cage y la actriz Téa Leoni, que es verdad que es una actriz que no hizo demasiados trabajos, pero aquí está soberbia. Está guapísima, llena de verdad. Eh, su expresividad, su rostro, en fin, pura belleza y puro amor, ¿no? Es una película en la que te enamoras de ella irremediablemente, es imposible no verla y enamorarte de ella porque es un personaje maravilloso, ¿no? Un personaje comprensivo, para la cual el amor, la familia es lo más importante. Sin embargo, el personaje de Nicolas Cage pues, tiene más intereses en lo económico, en prosperar, en el éxito, en fin. Pero todo eso va a cambiar, él va a aprender una serie de lecciones en el transcurso de la trama y está muy bien, ¿no? La película termina muy bien, paradójicamente muy parecida con el inicio y a mí me gustó mucho. Película muy emocionante, con un puntito de comedia también, pero muy emotiva, con su parte romántica, pero muy bien llevada. Maravillosa, ¿no? Family Man, que no la había visto y la verdad que me ha encantado, me ha encantado. Vamos con la siguiente. La siguiente sería una película argentina, una película dirigida por Fabián Bielinski, que por si no lo sabéis es el director de Nueve Reinas. Nueve Reinas, que es una de las grandes películas del cine argentino de los últimos años. Y aquí tenemos su segunda y última película, porque desgraciadamente este director murió muy pronto y solo pudimos disfrutar de dos de sus películas, de dos películas en su carrera, Nueve Reinas y esta que voy a enseñar, que es El Aura. El Aura es una película muy inteligente, muy bien pensada, muy creativa, ¿no? Es una historia muy bien creada desde el guión es perfecto, el guión te va dando una serie de datos que al principio asimilas pero no entiendes muy bien por qué y posteriormente te da nuevos datos que se relacionan con esos otros y ya todo tiene sentido. Es una película, el guión te va dando información poquito a poco y poco a poco vas hilando una con otra. Es una tela de araña brutal la película, te atrapa por completo. Una película con una atmósfera muy opresiva, muy oscura también, ¿no? Una película llena de tensión, en un ambiente bastante enrarecido, violento. Ese ambiente de bosque, ¿no? De solitario, en fin. Una película muy de silencios también. Tenemos a Ricardo Darín, que está soberbio. En la película ya había trabajado con el director en Nueve Reinas y la verdad que formaban un tándem los dos brutal. Fabián Bielinski como director y él como actor. Una pena que no pudieran hacer más películas. Y El Aura, pues eso, es una película de intriga, de atmósfera, de personajes, con un guión soberbio. Es un hombre con... El personaje es muy peculiar porque es un personaje que tiene epilepsia, ¿no? Le dan ataques de epilepsia. Eso parece que no, pero va a ser importante en la película. Y también es muy importante que tiene una gran memoria, tiene una memoria receptora brutal, una memoria a primera vista en la que se le queda todo. Y va a ser muy importante para el transcurso de la trama. Un tío que tiene como principal ambición, como principal deseo, el llevar a cabo un atraco. No se sabe por qué, pero él tiene como ese impulso, ¿no? En su vida. Tiene como ese objetivo de algún día poder llevar a cabo un atraco. Y el destino, fatal o no fatal, lo va a llevar lo va a llevar hasta la posibilidad de llevar a cabo un plan que en un principio no era suyo, pero que él va a adoptar como suyo
porque se produce la muerte de un personaje y él va a adoptar no la identidad, pero sí cosas de la vida de ese personaje para poder llevar a cabo lo que él quiere, que es esa especie de atraco, esa especie de vida con peligro, ¿no? Porque él es un taxidermista, él es un tío de esto que modela figuras de animales muertos y las modela como para que parezcan que están vivos, ¿no? Es un artista de eso y su única ambición, su único deseo es eso, ¿no? El cometer una especie de atraco, de robo. Y está muy bien la película, ¿eh? Es una maravilla. Todos los personajes brutales, los actores están muy bien. Y os la recomiendo mucho. Una película se cueza a fuego lento, pero merece la pena. Cuando llegas al final, tiene un pulso narrativo, tiene un poder de atracción impresionante. Así que nada. Y por último, vamos a hablar de La Asistenta, película de este año 2026. Una película basada en una serie de novelas muy famosas. Es una película dirigida por Paul Feig, un director interesante, y en la que tenemos actores como Amanda Seyfried, tenemos también el actor que protagonizó Romper el Círculo, también película basada en novelas muy, muy exitosas. Y en La Asistenta, pues tenemos La Asistenta, que es una película que he visto lógicamente en cine y no puedo enseñarla en formato físico porque está en salas comerciales. La Asistenta es un thriller muy de los años 90, muy noventero. Es un psicothriller, ¿no? Muy parecido al de los años 90. Muy en la línea de películas como La mano que mece la cuna, Mujer blanca soltera busca, Pasión obsesiva, ¿no? O Pasiones obsesivas, creo que es. Esta película con Mark Wahlberg. Eso tiene ese ambiente de los años 90, una película muy juguetona, con muy mala leche, con muchos giros inesperados. Es una película en la que nada es lo que parece, juega mucho con el espectador, con las expectativas del espectador, juega mucho con las identidades también con las identidades de los protagonistas. Nunca sabemos muy bien, en un principio, sobre todo en la primera mitad de la película, nunca sabemos muy bien qué está ocurriendo con los personajes. Hay una atmósfera ahí bastante misteriosa, bastante intrigante, una atmósfera incluso que roza el terror en algunos momentos. Y tenemos dos personajes femeninos brutales, ¿no? Genialmente representados, y tenemos también este personaje masculino bastante interesante también, con varias aristas. Y eso, ¿no? Es una película en la que conviene no hablar mucho. Conviene no hablar mucho y yo creo que os va a gustar, ¿no? A mí me ha gustado mucho. No sé si continuará, porque estas novelas son varias, creo que son 2 o 3, y seguramente haya alguna parte más. Pero esta primera parte, esta primera película es un thriller bastante efectivo. Ya digo que hacía tiempo que no se veía una película así de los años 90, con esa intriga, ese poder de persuasión, ¿no? En fin, a mí me ha gustado mucho y os la recomiendo, ¿no? Una película que la vais a disfrutar. Violenta, eso, juguetona, intrigante. Tiene también un puntito de humor negro en algunos momentos, pero es una película con mucha fuerza, ¿no? Y nada, hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. Dale a like, compartir el vídeo, suscribiros y nos vemos muy prontito aquí en Alecine. Hasta pronto, amigos.